Quiero presentar de manera sumamente especial a nombre de nuestra familia educativa al doctor Luis Lescano Sáenz. Él es experto en Derecho Educativo, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en la Universidad de Siena, Italia, y 2 maestrías, una en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y otra en Educación. Presidente del Instituto Peruano de Derecho Educativo, presidente de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo y gestor, director y asesor legal de redes e instituciones educativas en el ámbito nacional y regional. Tiene una larga trayectoria y es un privilegio tenerlo en el auditorio del Instituto Quipu. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera comenzar esta ponencia de aproximadamente 30 minutos para felicitar a la familia Portugal. La familia Portugal, en realidad, ahora con 2 generaciones que se juntan, Roberto, al que conozco ya hace algunos años, y a Maite, que es la que está cogiendo la posta de este grupo importante de la educación superior en la región de Cusco, por ese esfuerzo. Pero no solamente es un esfuerzo que se mide con la formación de los estudiantes que salen de institutos prestigiosos y prestigiados como Quipu, sino por lo que aportan, por esa trascendencia, y que además en el caso de Quipu está muy vinculada con nuestras tradiciones y nuestras costumbres ancestrales. Por eso es que yo quisiera comenzar saludando iniciativas de promotores como la familia Portugal, que le hacen mucho bien a la educación en el Perú. Maite. Gracias. Igualmente, agradecer a nuestros invitados de México. Jesús, es un placer tenerte. Jesús representa a un importante grupo de instituciones de educación superior de México. En realidad es la más importante. Y por tanto, el trabajo gremial que ellos hacen a nivel de instituciones públicas y privadas, esas alianzas públicas y privadas que estamos necesitando en el Perú, ellos la vienen trabajando desde México. Y voy a compartir con ustedes es que tenemos una transmisión televisiva y necesitamos siempre el audio. Ah, ok. Sí. Me pareció importante transmitir 5 puntos que desde México están trabajando instituciones como la que pertenece Jesús y que están vinculadas con la educación superior. Fíjense la importancia de estos temas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, esos objetivos que son para distintos países, pero hay un 4º objetivo que está vinculado con la calidad educativa. Ellos ya están trabajando la mejor gobernanza para el desarrollo del sistema de educación superior, una gobernanza en la cual nosotros en el Perú estamos con brechas muy importantes, sobre todo en la educación pública. La gobernanza en la educación pública tiene muchos problemas. Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con rectores como San Marcos, rectores de San Marcos, que se les hace muy problemático gestionar una institución. Gestionar una institución no tiene mucho que ver con el tema académico. Tiene que ver con la manera en que se conoce la institución y se articulan las distintas áreas, como una empresa cualquiera. El tema de la ampliación de la cobertura de la calidad y equidad. Y aquí me detengo un momento para señalar que efectivamente la cobertura, es decir, el acceso a la educación, específicamente a la educación superior, y la calidad son 2 componentes sumamente importantes en los que países como el Perú estamos atrasados. Nosotros no llegamos ni siquiera al 40% de tasa de matrícula en la educación superior. Nosotros tenemos jóvenes aproximadamente que están en edad de estudiar que llegan a los 2 millones entre institutos y universidades, con una población que supera los 4 millones y quizá un poco más. Entonces, evidentemente hay un colchón de jóvenes que por lo cual el Estado no se preocupa. Nosotros estamos en un evento hablando de educación superior, es decir, de un régimen de educación superior donde el Estado se está preocupando por estos 2 millones de estudiantes en la educación superior. ¿Y dónde están los otros? ¿Qué hacemos por los otros? Me parece importante decirlo porque el tema de la cobertura y la calidad van de la mano. Igual el tema de la mejora continua de la calidad de la educación superior, que yo particularmente la vinculo con la acreditación. Hay un amigo mexicano que ha venido, David Guerrero, representa a una entidad muy vinculada con la educación superior. El CINEACE, el Sistema Nacional Peruano, el que acreditaba, es un órgano que tiene apenas 15 años y olvidado por el Estado últimamente.
el tercer sistema que representa David, que es los CIES, que son los comités interinstitucionales para la evaluación de la acreditación en México, es el pionero y tienen trabajando mucho el tema de la acreditación, no solamente a nivel de México, sino a nivel de otros países. Y por último, dos temas más, la responsabilidad social que no debe faltar y la certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación superior. Vamos a hablar ahora de la certeza jurídica. Me parece importante abordar el tema jurídico porque es sobre el cual se sostienen muchos aspectos que están vinculados con lo que vamos a abordar ahora. Tenemos dos presentaciones, vamos a hacerlas correr bien de manera rápida por el tiempo. Esta es una de ellas. Esta es una presentación que no es de nuestra autoría. Esta es una presentación del Ministerio de Educación. Este es un resumen de cómo el Ministerio de Educación al agosto del 2020, que fue la fecha en que se concluyó la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva, en este cuadro resumen, el texto es mucho mayor, por supuesto, pero ayuda a comprender un aspecto que es muy importante. Uno, que en el Perú hay 3 instrumentos sobre los cuales se sostiene la educación, recientes además. Un primer instrumento, que me parece el más importante de todos, por la manera en que se concibió, y porque además se concibió a partir de una entidad que se encarga de la elaboración de las políticas públicas, que es el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación es una entidad adscrita al Ministerio de Educación que durante 3 años estuvo trabajando con distintos actores en distintas regiones del país la elaboración del proyecto educativo nacional. Y entre otras cosas, lo que se señala es el fortalecimiento de la educación superior tecnológica, antes que la básica y antes que la superior universitaria. Este otro instrumento es uno preparado por el Ministerio de Educación y se refiere exclusivamente a la educación superior y técnico-productiva. También le da mucha importancia a la educación superior tecnológica. El tercer instrumento es el Acuerdo Nacional, aquel instrumento en el que participaron partidos políticos, empresarios, sindicatos, la Iglesia, los evangelistas, una serie de actores de la sociedad civil que formaron y establecieron una serie de mesas de trabajo, una de ellas fue la de educación. También en la mesa de educación se ponía puntual preocupación al desarrollo de la educación superior tecnológica. Y es que en la educación superior tecnológica pasa lo que no pasa en la básica y lo que no pasa en la educación superior universitaria. La educación superior tecnológica ha sido muy descuidada por el Estado. De hecho, los licenciamientos que han concluido en las universidades, esa primera etapa ya pasó. En el caso de los tecnológicos, de los 824 institutos, creo que son algo más, apenas 8 o 9 institutos públicos se han licenciado, el resto son privados. Uno de los files que les hemos distribuido son de Asiste Perú, es una organización muy parecida a la que está en México, es una situación gremial, una entidad gremial. Ellos tienen 21 institutos tecnológicos privados y 6 escuelas, 100% acreditados, 100% licenciados. La educación superior tecnológica en el Perú, esto probablemente no le guste a muchos escucharlo, pero descansa en los hombros de la educación privada. No hay institutos públicos, lo sabían, que como en el caso de los colegios o en el caso de las universidades sean relevantes. Así como hay universidades relevantes como San Marcos, no hay en el caso de la educación superior tecnológica. Hay una deuda, por tanto, que tenemos allí. Este instrumento que está en la pantalla, se lo vamos pasando por favor un poco. Me parece importante, sí, esa pirámide inversa explica con mucha claridad, desde la óptica del Ministerio de Educación, y nos parece que tienen toda la razón, explica cómo, fíjense, cómo en esta pirámide invertida, el 65%, casi el 66% de la matrícula descansa en 92 universidades. Nosotros antes teníamos 142 universidades, han salido a la tercera parte, quedan 92. Igual, la matrícula, en el caso de las universidades, igual, a pesar de que hay el 50% de universidades públicas y el 50% de privadas, 42. Y 42, en realidad, son 92 porque hay escuelas de posgrado,
Pero estas universidades concentran el 66% de la matrícula, la tercera parte prácticamente. La otra tercera parte descansa en los 824 institutos, fíjese el 20%, centros técnicos, institutos pedagógicos y otros institutos que también los hay. Esta pirámide lo que hace es demostrar cómo la matrícula se concentra en las universidades, que es lo que menos está requiriendo el sector productivo. Si pasamos, por favor, con la siguiente lámina. Aquí ustedes pueden ver la necesidad de personal que el sector productivo requiere, según el nivel educativo. Apenas necesitan el 6.5% de universitarios, el sector productivo. Casi 9% en el caso de profesionales técnicos propiamente, aquellos que salen de los CEPROS, casi 16.5%, y de educación básica 18.1%. Por eso es que en la política se está proponiendo, como dice abajo, un mayor incremento del acceso a la educación superior técnico-productiva, con un especial énfasis en la formación tecnológica y técnico-productiva. Subimos un poquito, por favor, la lámina, o la bajamos como mejor quieras. Por favor, avanzamos. Lo que demuestra este cuadro es el tema de equidad, que es importante siempre mencionarlo. Hay estudiantes que tienen más recursos que otros. Los quintiles de acceso a la educación aquí, como pueden ver, demuestran que aquellos que tienen menos ingresos son los que tienen menos posibilidades de ingresar. Es un aspecto que también tenemos que cuidar. El tema de la calidad y el tema de la equidad creo que tiene que tener una preocupación importante de parte del Estado. Y además, nos parece que se está haciendo, o que se va a hacer por lo menos. Esto me da a mí oportunidad para hablar, de repente no lo hago más tarde, pero quiero decirlo con toda claridad. Se ha hablado con el nuevo gobierno del ingreso libre a las universidades. El ingreso libre a las universidades, escuchándolo de esa manera, pareciera que se entiende como que cualquiera que sale del colegio puede entrar a la universidad de su preferencia, de manera libre, sin dar examen de admisión y sin mayor problema. Es una propuesta del gobierno, pero en realidad lo que hay detrás de esa propuesta no es propiamente un ingreso libre o un ingreso universal. Lo que hay es un incremento gradual de la matrícula. Lo que el Estado pretende, no podría un país como el nuestro, por otro lado, no podría tener un ingreso libre y darle a todos educación superior. Sería inviable técnicamente. No es posible eso. Muchos países en Latinoamérica no lo podrían. El incremento gradual lo que pretenden hacer es que cada año se incremente el 25% de la matrícula, y no solamente de las universidades públicas, sino también de los institutos públicos. Y el ejemplo que dan es, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería, que tiene 12.000 estudiantes matriculados en este momento. Pretenden que para el 2022 esta universidad tenga 15.000, es decir, que crezcan un 25%, 3.000 más, y aplicando esta lógica, hacerla con todas las universidades públicas. De manera que al 2026, es decir, desde el 2022 hasta el 2026, con esta gradualidad, de 450.000 estudiantes pasen a tener 625.000 estudiantes. Y para que tengan una idea de la matrícula y de la dimensión de participación que tiene el Estado en su responsabilidad de dar educación superior, que es lo que estamos hablando ahora, y de promotores, como la familia Portugal, que en este caso está enfocada en la educación superior tecnológica, la educación superior tiene una matrícula equivalente a aproximadamente 1,5 millones de estudiantes en todo el país. Cerca de 1 millón está siendo atendida por la universidad privada. Esos 450.000 estudiantes a los que me refería están en la educación pública. Por eso que creemos que efectivamente es pertinente que el Estado haga un esfuerzo y aumente la matrícula. Nos parece bien que aumente la matrícula, pero tiene que estar de acuerdo con lo que queremos con la política nacional. ¿Y cosa quiere la política nacional? Reforzar la educación superior tecnológica. Y para eso no podemos decir que puede haber un ingreso libre, ilimitado, a la educación superior universitaria,
cuando, como hemos visto en la pirámide, lo que estamos necesitando son tecnológicos, son estudiantes técnicos. Entonces nos parece bien que este libre de ingreso en realidad no sea un libre de ingreso, sea un ingreso ni siquiera un ingreso a universidades, sino un ingreso que signifique incremento de matrícula para institutos y universidades públicas. Esa es una tarea del Estado, públicas. En el caso de los privados, universidades, institutos, los esfuerzos recaen en promotores como los de equipo. Continuamos, por favor. Continuamos. Bueno, el tema de la investigación e innovación, efectivamente, ahora teníamos una reunión en el directorio de equipo y este es un componente muy importante. Estamos con mucho atraso nosotros en comparación a nuestros pares de Latinoamérica. Esto nos parece sumamente importante. Tenemos, fíjense, en ese comparativo que se ve hacia abajo entre Perú, Colombia y Chile, fíjense cómo estamos nosotros en publicación de revistas indizadas o indexadas. Fíjense la diferencia que tenemos. Y eso que estas columnas se están apreciando ahora porque han habido esfuerzos con el licenciamiento que ha hecho la SUNEDU, donde se han trabajado temas de investigación. Esos esfuerzos están reflejando estas pobres alturas en estos rubros. Pero bueno, hay un crecimiento. Igual podrán apreciar que estamos muy lejos. Continuamos, por favor. Acá está muy clara la propuesta de la Política Nacional de Educación. Propone movilizar recursos a instituciones de educación superior técnico-productiva para la mejora de la calidad y el desarrollo de la investigación e innovación. Lo siguiente lo pasamos, que tiene que ver con el código. Continuamos, por favor. Continuamos para acabar con esto. Proceso de elaboración de la política. Bueno, esto tampoco me conviene. Estos acá son objetivos prioritarios. Fíjense, me parece importante que se sepa que hay un objetivo prioritario del Estado. Ministerio de Educación es incrementar el acceso equitativo, hemos hablado ya de eso, fortalecer la formación integral de los estudiantes que responda a contextos sociales, culturales y productivos, mejorar la calidad y del desempeño de los docentes es vital, fortalecer la calidad de las instituciones en el ejercicio de la autonomía. Acá quiero hacerle una precisión a nuestro amigo Arturo Ferro, ¿se fue? Se fue. Bueno, la currícula en la educación superior no es un tema del Estado, ese es un tema puramente de autonomía académica. Eso, en el caso de la educación básica, efectivamente hay una currícula que se desarrolla en términos generales, reglamentos generales. Hay siempre un margen para que los colegios puedan trabajar su currícula de acuerdo a su programa, pero en el caso de la educación superior hay una autonomía académica para institutos que están en la ley de institutos y en las universidades de rango constitucional, de manera que ahí en el caso del régimen académico y de la elaboración de los contenidos, eso es puramente de interés de las propias universidades públicas y privadas. Bueno, esto lo dejo acá y para poder ganar tiempo quisiera concentrarme en la siguiente lámina, por favor, en la siguiente Power. Este Power a mí me parece importante mencionarlo porque permite derrumbar algunos mitos sobre la presencia de la educación privada y de la educación pública. Permite enfocar exactamente qué se entiende, por ejemplo, como servicio público, la educación como servicio público. La educación como servicio público significa que solo al Estado le corresponde brindar servicio público, que el Estado él tiene el monopolio para prestar el servicio público, por tanto es el dueño, es el amo del servicio educativo y como tal le da al Estado, al privado, le delega facultades para que desarrolle actividad educativa. ¿Eso es cierto? ¿Eso ocurre de esa manera? Miren, pasamos a la siguiente lámina. Vamos a ver brevemente con la siguiente lámina estos temas de agenda de manera rápida. La anterior, por favor. Continuamos. Vamos a hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Constitución Política, de la Ley General de Educación, la Ley Universitaria, el Proyecto Educativo Nacional a 2036 y unas conclusiones que vamos a compartir con ustedes. Siguiente lámina. Este cuadro
no estaba en esta presentación, lo incluí porque me pareció importante compartir con ustedes este mapa global de la educación superior. Este es un mapa trabajado por el Banco Mundial. Lo compartió con nosotros el exministro Jaime Saavedra en una presentación que tendrá un mes y medio de antigüedad. Son datos muy exactos. Fíjense, probablemente no se note bien, pero fíjense cómo se destaca en América Latina la presencia de la educación privada. Esto es solo educación superior, que casi llega al 50%. En el caso de Estados Unidos, la educación privada es 27.5%. Canadá, Australia, 10.1%, árabes, 17.4%, el África subsahariana, hacia abajo, digamos, no los países del norte de África, sino los países, digamos, de la mitad hacia abajo. Asia tiene el 41%, un porcentaje que está sobre todo descansando en los países del sudeste asiático, y Europa el 15%. En el caso de Latinoamérica, hay 3 países que elevan este porcentaje: Brasil, México y Perú. Brasil, México y Perú tienen sus sistemas educativos con altos componentes de educación privada. De hecho, como les decía hace un momento, las 2/3 partes de la educación privada, y que uno se pregunta, ¿no? ¿Y cómo es que si nuestros hijos que están en la educación básica, las 2/3 partes están en la pública y la 1/3 parte en la privada, cómo es que cuando van a la superior ocurre exactamente lo inverso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué explica que esos 2/3 se inviertan en la básica que en la educación superior? Hay varias respuestas que podemos nosotros animarnos a compartir con ustedes, pero una de esas respuestas es que en el caso de la educación superior pública, la matrícula se quedó estancada. Universidades como San Marcos, yo soy egresado de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, y tiene la misma matrícula desde el año en que yo egresé a la de hoy día. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos no ha tenido un crecimiento de matrícula como lo ha tenido el crecimiento de la población. Los esfuerzos del Estado no se han visto reflejados en eso. ¿Por dónde entonces creció? Por los esfuerzos privados. Evidentemente, algunos esfuerzos privados mercantilizados, pero que ya en el caso de las universidades están fuera, como el licenciamiento, que ya sabemos que han habido universidades denegadas. Eso ha servido muchísimo, el licenciamiento, porque ha limpiado la cancha y ha filtrado el sistema, de manera de que los privados que han quedado como KIPU, en el caso de la educación superior tecnológica, que tienen el licenciamiento, es porque han demostrado por lo menos tener un servicio educativo ajustado a condiciones esenciales de calidad. Continuamos con la siguiente lámina. A mí me parece importante que se sepa que hay instrumentos internacionales a los cuales está suscrito el Perú y muchos otros países. La Declaración Universal nació en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que los países se pusieron de acuerdo sobre una serie de temas. Uno de los temas fue el educativo. Y en el caso de la educación, el artículo 26, ojo, de observancia obligatoria para el caso de Perú, nuestra Constitución le dedica un artículo para decir que esta Declaración Universal es de cumplimiento obligatorio para nosotros. Le dedica un artículo y la menciona con nombres y apellidos. ¿Qué dice esta declaración? Respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, derecho a escoger el tipo de educación de preferencia. La educación, por tanto, tiene es una moneda con 2 caras. En una cara dice libertad para enseñar. Y cuando se dice libertad para enseñar, significa que cualquiera que reúna características y condiciones puede formar estudiantes, como lo hacen en esta institución. Cualquiera. No dice que el Estado tenga que enseñar, habla de libertad para enseñar. Y en el caso de escoger el tipo de educación de preferencia, el mensaje es que lo que se necesita son instituciones educativas diversas, instituciones educativas con distintos perfiles, instituciones educativas tan diversas como lo es el Perú,
con su gente y con su geografía. Nosotros no necesitamos instituciones educativas que nos enseñen lo mismo. Necesitamos instituciones educativas a las que podamos escoger de acuerdo a nuestras habilidades. Entonces, la libertad de enseñanza y el derecho a elegir educación de preferencia son pilares que nacen de instrumentos universales. El Pacto Internacional de San José, otra vez, libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza. Entonces, regreso a la pregunta que les hice hace un momento. ¿La educación es un servicio público, entendiendo que solo el Estado puede brindar servicio público? Seguimos, por favor. Esto acaba siendo recogido por nuestra Constitución Política. El artículo 15, con toda claridad, señala que cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y transferir la propiedad de ellas. El 19 señala que para las instituciones privadas que generen ingresos que por ley sean calificados como utilidades puede establecerse el impuesto a la renta. Y acá me detengo un momento para señalar algo que muchísima gente no sabe. Todas las instituciones educativas privadas formadas bajo la modalidad societaria pagan impuestos. Pagan impuesto a la renta. Lo pagan. Las instituciones privadas formadas como asociaciones civiles sin fines de lucro no pagan impuesto a la renta porque están exoneradas. Pero las privadas, societarias, pagan impuesto a la renta. Fíjese cómo en esta cuarta disposición final y transitoria de la Constitución se dice, en el caso peruano, que las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú. A mí no me queda la menor duda que la educación no es un servicio público. Si entendemos como servicio público aquel que solo presta el Estado o aquel en la que se cree que el Estado es el titular del servicio público. No lo es. No por razones de instrumentos jurídicos nacionales, sino instrumentos jurídicos internacionales. Seguimos, por favor. Esto se repite en la Ley General de Educación, con toda claridad se dice, libertad de enseñanza, ya lo hemos dicho, toda persona natural o jurídica tiene derecho a constituir y conducir centros educativos privados. La ley universitaria habla de la libre iniciativa privada. En el caso que la promotora tenga fines lucrativos, se constituye bajo la forma societaria, que pagan sus impuestos, como debe ser además. Y el proyecto educativo nacional al 2036, ese proyecto educativo nacional que se construyó a lo largo de 3 años y con la participación, vinieron al Cusco inclusive para que este proyecto se trabajara. ¿Qué cosa es lo que señala? Que el fundamento del proyecto es la Declaración Universal, a la que me referí hace un momento, que dice lo que les acabo de explicar. Reconoce a las instituciones educativas societarias y asociativas y tiene además el carácter de vinculante. Este proyecto educativo nacional no es un instrumento para mirarlo, para leerlo y para opinar. Es un instrumento que tiene carácter vinculante, para cumplir. Por eso es que, y debo decirlo además porque me parece importante que se sepa, por eso es que cuando en el debate que se organizó y el ministro de Educación, que no lo era en ese momento, era un candidato, señaló que el proyecto educativo nacional era un proyecto que había nacido muerto, que no tenía objetivos y que no tenía metas, porque lo dijo claramente, se contradice absolutamente con lo que está y les acabo de explicar. Lo que pasa es que el entonces candidato, ahora ministro, pensaba que el proyecto educativo nacional tenía la característica de un proyecto que se va a implementar y que requiere esas características. Es el nombre, en realidad es una política que ha nacido del Consejo Nacional de Educación. Me parece importante que esto se sepa en una región como el Cusco, porque eso explica la necesidad que hay de seguir atendiendo y seguir creciendo la educación superior con una alianza y con una confluencia de esfuerzos públicos como el que el Estado está anunciando con esta mal llamado ingreso a las universidades, que en realidad es un incremento de matrícula, y los esfuerzos de promotores como Quipu, que ahora han organizado este evento para que haya una presencia importante de la educación superior en lugares como este, en donde hay determinadas carreras
que efectivamente harían que instituciones como esta trasciendan y mejoren la calidad y el desempeño de jóvenes cusqueños y de otros países. Acabo señalando que todo esto en este momento y con el tema de la pandemia va a estar vinculado con un componente que ya muchos países lo dan de manera asentada, que es el tema de la modalidad híbrida. La enseñanza híbrida es la enseñanza que es la que se va a imponer en el futuro. La presencialidad es muy importante. Esta presencialidad de ahora me parece muy importante. Escuchar o mirarnos como nos estamos mirando en este momento no es lo mismo que hacerlo en pantalla, pero en una formación hay muchos aspectos que se pueden dar efectivamente, se pueden dar de manera virtual, pero hay otros aspectos y hay carreras determinadas que tienen que hacerse de manera presencial. Esa hibridez o esa semipresencialidad, como le denomina la ley, es la que se va a imponer en el futuro. Con eso concluyo y les advierto lo siguiente. La conferencia de nuestro amigo Miguel Tamayo, que representa a estas entidades acreditadoras de México, las CIES, los comités interinstitucionales de educación para evaluar la educación superior de México, él debería estar acá con nosotros. De hecho, ha venido representándolo David Gutiérrez y además acompañándolo Jesús. Él ha tenido un inconveniente de fuerza mayor, así que la presentación va a ser por vía Zoom, pero nos va a dar esa mirada de cómo el sistema de acreditación como un componente de la calidad acaba siendo muy importante. El licenciamiento lo que mide son condiciones básicas de calidad, muy lejanas a la excelencia. Aquellas condiciones necesarias para poder brindar la calidad educativa. Eso no tiene nada de excelencia, son básicas. Es una valla por la que pasan muchos y aún así muchas instituciones educativas han acabado siendo denegadas. La acreditación nos instala el hábito de la cultura continua. Ese hábito por el cual las personas naturales saben que tienen que seguir estudiando hasta que te mueras. Ese hábito de la mejora continua está en el ADN de las acreditaciones y es lo que vamos a escucharlo a Miguel Ángel Tamayo con la siguiente presentación. Muchas gracias por su paciencia. Gracias. Bien, le agradecemos al doctor Luis Lezcano Sáenz por esta síntesis de todo un trabajo desarrollado también desde la propuesta en el ámbito educativo. Vamos a permitirnos, mientras resolvemos el tema técnico con nuestro ponente, quien debiera estar con nosotros, pero por motivos de fuerza mayor realizará la conferencia desde México. Para quienes quieran hacer algunas preguntas, vamos a dar el pase de manera breve a 2, 3 preguntas. Por favor, si levantan la mano, les hacemos llegar el micro para poder interactuar, intercambiar pareceres con nuestro ponente. No se atropellen. ¿Sí? ¿Alguien? Pase, por favor. ¿Por allá? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hacer esta pregunta. Al señor Luis Lezcano, quisiera principalmente saber la perspectiva que hay respecto a qué se viene con el CINEACE. El CINEACE seguirá teniendo la misma estructura, habrá cambios en CINEACE, el modelo de acreditación del CINEACE se estaba hablando de que va a ser renovado, repensado. ¿Está habiendo avances sobre ello? Muchas gracias. Es una excelente pregunta porque me va a permitir además compartir con ustedes la importancia de formar redes educativas y cómo con redes educativas se pueden conseguir en beneficio de instituciones y de los estudiantes algunos aspectos de vital importancia. La acreditación es muy importante. El sistema de acreditación en el Perú, el CINEACE, nació en el año 2006. Implementarlo significaron como 3 o 4 años, hubo una demora. Implementar los estándares, implementar los equipos, hasta los locales educativos. Yo tuve la oportunidad de estar en el directorio del CINEACE 4 años. Cuando nosotros ingresamos, tuvimos un especial interés en
fortalecer, vincular la acreditación, es decir, los procesos que permiten esa mejora continua en las instituciones educativas, con los institutos, que era lo que a mí me tocaba como director, pero habían dentro del CINEACE grupos que miraban colegios y grupos que miraban universidades. El famoso IPEVA, el famoso CONEACES y el famoso CONEAU. Todos tenían que ver con la acreditación de nuestro sistema de educación superior. Desde el año 2010 hasta el año 2014 hubo una fuerte presencia del CINEACE y de los sistemas de acreditación en todos los niveles. Colegios que se acreditaron, institutos que se acreditaron, como el caso de Equipo, universidades que se acreditaron, muchos programas que se acreditaron. Y las instituciones reconocían que habían tenido efectivamente una mejora en el desarrollo de los servicios educativos. Pero ocurrió algo que para mí es una de las, desde mi punto de vista modesto, ¿no? Es uno de los grandes errores que tuvo el ministro Saavedra, y es que Saavedra apostó por la implementación del sistema de licenciamiento descuidando el sistema de acreditación. Cuando se implementa el sistema de licenciamiento, que tiene fortalezas reales, evidentemente muchas ventajas, ya las he mencionado, pero descuida el sistema de acreditación. A partir de ese momento, el sistema de acreditación liderado por el CINEACE, que era la primera organización del Estado que se ocupaba de la acreditación. No se olviden que la acreditación en el Perú no ingresa por el CINEACE en el 2006. Ya habían instituciones educativas, sobre todo las universidades, que tenían acreditaciones de rango internacional. Ya habían acreditaciones. Pero el CINEACE fue la primera muestra del Estado de preocuparse desde el Estado, con su organización y con su propia estructura, de la acreditación de las instituciones en términos generales, públicas y privadas. Pero hubo un olvido del CINEACE, no tuvo la atención del Estado, hubo una despreocupación, se concentraron en el licenciamiento hasta que salió una famosa ley COPAES. Hasta hace un mes, la ley COPAES, que era una ley promovida por el Ministerio de Educación y que recibió la anterior Comisión de Educación liderada por el señor Dioses, en esa ley COPAES lo que se estaba proponiendo en la educación es crear un nuevo organismo de acreditación y eliminar, extinguir, textualmente así lo decía, el sistema de acreditación. A nosotros nos pareció eso completamente absurdo. O sea, no podemos estar comenzando con procesos nuevamente cuando se trata de un sistema que ha tenido articulación, ha tenido reconocimiento de las instituciones educativas y ha habido un mejoramiento de la calidad. Entonces, comenzar de cero, en lugar de continuar lo que se habían hecho, para nosotros fue un error del Estado. Y entonces, como redes de educación superior, lo que se hizo fue mostrar que era un error extinguir el CINEACE, comenzar de cero, y se consiguió que ese proyecto educativo no prosperase. Entonces, ahí, en ese ejemplo, se juntan conceptos como la acreditación está olvidada, cómo existe la necesidad de fortalecerla nuevamente y cómo a partir de ahora, respondiendo a tu pregunta después de esta larga introducción, cómo es que ahora creemos que nuevamente el sistema de acreditación tiene que tener esa atención que no ha tenido de parte del Estado. Para nosotros ha sido un logro, a través de redes educativas, conseguir que ese proyecto no prosperara, que fue promovido desde el seno de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Una pregunta.